Alejandro nunca imaginó que un simple ajuste en su agenda de viajes cambiaría por completo su vida. A sus 45 años ya estaba acostumbrado a la frenética rutina de los viajes de negocios e internacionales. Su objetivo era claro: asegurar el futuro de su esposa, Sofía, y de su hija Lucía, la niña a la que amaba como si fuera suya, aún sabiendo que no era su padre biológico. La lujosa mansión en Barcelona, su sólida base, era un reflejo del éxito y la prosperidad que creía poder brindar a su familia. La idea de que su constante ausencia se justificara por la necesidad de dinero y estatus no le preocupaba hasta ese día, el día que la encontró regresando temprano de un viaje. Lo que Alejandro vio al detener el coche frente a su casa fue tan surrealista como insoportable. Lucía, su hija de 5 años, estaba descalza, sola en la calle, temblando de frío. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos, marcados por algo que él no comprendía. No reaccionó, pero cuando la depositó en brazos de su padre, tembló y se desvaneció. Al mirar más de cerca, vio claras señales de maltrato. Su rostro estaba pálido, sus labios agrietados y su mirada perdida indicaba algo mucho más profundo que la simple falta de comida. Lucía, con una voz débil y apenas audible, dijo algo que Alejandro jamás olvidaría. «Tía, Sofía dijo que moriste en el avión. Me hizo quedarme afuera, en el jardín, mientras mis tíos estaban en casa. No pude llorar». Al principio, Alejandro no pudo procesar del todo lo que Lucía le había dicho. El dolor en el pecho era insoportable, pero intentó concentrarse. Necesitaba comprender qué estaba sucediendo dentro de la casa. Sin perder tiempo, corrió hacia la puerta de la mansión, con Lucía ya en brazos. Al entrar, buscó desesperadamente a Sofía. La encontró arriba, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que Alejandro no pudo identificar. Sin decir palabra, miró a su esposa y luego al jardín, donde Lucía había estado resguardada del frío. Y la revelación de su hija fue como un puñetazo en el estómago, pero lo peor estaba por venir. Sofía intentó desviar la conversación, alegando que Lucía estaba confundida, que la niña se había imaginado la historia de su padre. Pero las excusas eran huecas, y con cada palabra que decía Sofía, Alejandro sentía crecer su ira. Esa sensación de angustia fue reemplazada por una necesidad de acción. Algo estaba terriblemente mal, y él sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando realmente dentro de su casa. Durante los siguientes días, Alejandro comenzó a investigar todo lo que pudo. Encontró registros de hombres extraños que visitaban la mansión, registros que Lucía había mencionado, pero a los que nunca les había prestado atención. Sofía, siempre imperturbable, trató de justificar cada pequeño detalle, siempre tratando de desviar la mirada de Alejandro. Fue entonces, mientras hablaba con la criada, María, que Alejandro comenzó a reconstruir el rompecabezas. María, una mujer sencilla con pocos recursos, no dudó en decir la verdad. Con lágrimas en los ojos, reveló lo que Sofía había hecho. Sofía estaba usando la mansión como escenario para reuniones pagadas con hombres poderosos. Hombres que Alejandro conocía, políticos, empresarios y médicos de renombre. Lo que escuchó fue tan impactante que no pudo contener las lágrimas, pero no fue solo el dolor lo que lo invadió. Fue la necesidad de justicia. Sabía lo que tenía que hacer y ahora tenía suficientes pruebas para actuar. Alejandro sabía que ya no podía ser un espectador de su propia vida. Su hija lo necesitaba, y esa mujer, Sofía, ya no formaría parte de ella. Decidido a poner fin a esta pesadilla, reunió todas las pruebas que pudo de María. Registros de visitas de clientes, grabaciones secretas que mostraban a los hombres entrando y saliendo de la casa, e incluso una carta que Sofía había dejado sobre la mesa, en la que hablaba de negocios con un político influyente. Pero más que eso, tenía la
Confesión de Lucía, que describía con detalle los encuentros, la humillación y el abandono. A partir de ese momento, Alejandro convirtió su dolor en acción. La primera víctima de su venganza sería Sofía. Obligó a su esposa a confrontar a las esposas de los hombres que había recibido en su casa. Cada encuentro era una tortura para Sofía, no solo por la vergüenza, sino también por el dolor de ver cómo se desmoronaba su mentira. Con cada revelación que hacía Alejandro, las familias de los clientes se desmoronaban. No dejaba lugar a excusas ni justificaciones. Sofía intentó argumentar que todo era cuestión de necesidad, pero él tenía la mirada vacía. Lo que hizo fue imperdonable. Alejandro llevó a Sofía al lugar de la visita, una por una, sin darle tiempo a recuperarse. Cuando la obligó a entrar a la oficina de un reconocido político, que también era uno de sus clientes, el impacto fue devastador. El político intentó defenderse, pero Alejandro no dudó. Expuso la hipocresía del hombre mostrando en vivo cómo, con un discurso moralizador público, pagaba las visitas a la mansión de Sofía. Las esposas comenzaron a hacer preguntas, algunas en shock, otras desesperadas. Sofía se quedó completamente sin palabras y Alejandro podía sentir la tensión en el aire. El poder que tenía sobre él, sobre Lucía, sobre todos, se desmoronaba con cada palabra que pronunciaba. Sofía, una vez llena de orgullo y arrogancia, ahora se encontraba impotente, sin argumentos, solo esperando el final. Y el final llegó cuando insistió en llevar a las esposas a las oficinas de jueces, médicos y otros hombres influyentes involucrados en el esquema. La caída de cada una de ellas fue implacable, como una bola de nieve que ya no podía detenerse. El mundo de Sofía, Lucía comenzó a reconstruir el suyo poco a poco. El impacto del abuso era evidente en cada gesto, en cada palabra que pronunciaba la niña. Pero con el tiempo, la presencia constante de su padre empezó a marcar la diferencia. Alejandro comenzó a dedicarse por completo a ella, abandonando su rutina de viajes, lo cual en sí mismo fue un hito. No solo quería proteger a su hija de más abusos, sino también recuperar la infancia que le habían arrebatado cruel e implacablemente. Cada sonrisa de Lucía era una pequeña victoria, pero sobre todo un recordatorio de cuánto aún necesitaba cuidados y amor. María, la criada, regresó a la casa, pero ya no como una simple empleada. Ahora era una figura acogedora, prácticamente convirtiéndose en una segunda madre para Lucía. Cada día que pasaba, las dos mujeres lograban mayores avances en la recuperación de la niña. La alimentaban, cuidaban de su salud y sobre todo, la ayudaban a redescubrir la alegría de jugar, algo que antes parecía imposible para la niña que se escondía de las visitas de sus tíos. Fue en el jardín, el espacio que una vez representó un lugar de dolor y exclusión, donde Alejandro y Lucía comenzaron a plantar flores. La primera flor fue plantada con las propias manos de Lucía, sonriendo mientras cavaba la tierra y colocaba la plántula. No fue solo una tarea simbólica, sino el primer paso para sanar las profundas heridas del abuso. Alejandro miró a su hija y vio en ella una fuerza que desconocía. Cuando Lucía, con el vestido amarillo que ahora usaba a menudo, comparó a su padre con Alejandro el Grande, sintió una oleada de emoción. Ella vio en él a un héroe, al hombre que la salvó. Pero para Alejandro, la verdadera heroína era ella. Él estaba allí para protegerla, pero con cada paso también aprendió de ella la valentía para empezar de nuevo. Las flores del jardín eran un símbolo del nuevo comienzo, el renacimiento de la felicidad y la seguridad que Lucía ahora tenía. El pasado era irreversible, pero estaban creando algo nuevo juntos. La caída de Sofía fue implacable. Sin escudos, sin aliados,
vio su vida desmoronarse ante sus ojos. La humillación pública fue algo que nunca imaginó que experimentaría. Con cada nuevo escándalo que surgía, cada nuevo hombre expuesto, Sofía se hundía cada vez más en la vergüenza y el desprecio. Las relaciones que siempre había creído inquebrantables, con políticos, empresarios y médicos, comenzaron a desmoronarse. Cuando salieron a la luz los primeros casos de corrupción y abuso sexual, los hombres que habían estado involucrados con ella lo perdieron todo. Sus puestos, sus carreras, sus familias, nada se salvó. Algunos todavía intentaron resistirse, negar, pero el poder de la exposición y la verdad era imparable. Alejandro no mostró piedad. Quería ver que se hiciera justicia por completo, y su venganza no se limitó a Sofía. Se llevó consigo a todos aquellos que abusaron de su posición y poder para dañar a su hija. Sofía fue despojada de todo: su mansión, su dinero, sus conexiones y, lo más importante, su imagen. Expulsada de Barcelona y repudiada por su propia familia, Sofía cayó en el abismo del anonimato. La mujer que vestía el lujo como una armadura ahora vivía en un hotel barato en una ciudad lejana, con solo el peso de la vergüenza y la humillación. Mientras Sofía pagaba el precio de sus crímenes, las vidas de Alejandro y Lucía comenzaron a estabilizarse. La transformación de la casa fue simbólica pero profunda. El jardín, antes un lugar de sufrimiento y abandono, se convirtió en un lugar de refugio y alegría. Las flores que Lucía había plantado ahora florecían con colores vibrantes, como si el espacio mismo renaciera. Lucía, que antes pasaba sus días aislada, ahora corría libremente por el jardín, sonriendo y jugando como cualquier niña. Empezó a comer mejor, a subir de peso y a recuperar la energía perdida durante los meses de sufrimiento. El vestido amarillo, símbolo de esperanza y reconstrucción, ya no era la prenda de un futuro incierto, sino de un presente lleno de posibilidades. Alejandro, a su vez, se dedicó por completo a ella. De empresario millonario a padre presente y devoto, había encontrado su verdadero propósito: cuidar de su hija y asegurar que creciera en un entorno seguro y amoroso. Aunque no había forma de borrar lo sucedido, Alejandro sabía que juntos podrían escribir una nueva historia. Pasó el tiempo, y aunque el pasado no podía borrarse, comenzó a alejarse, un poco más lejos cada día. Alejandro, quien se había dedicado a salvar a su hija, ahora encontraba en ella una fuente de fortaleza. Ya no era el hombre que viajaba por el mundo en busca de negocios, sino el padre que siempre debió haber sido. Para Lucía, el dolor del pasado se suavizó, pero nunca desapareció por completo. Una cicatriz siempre permanecería en su corazón, pero ya no cargaba con la culpa y el miedo que una vez la acompañaron. La felicidad ahora era real. Sin embargo, los recuerdos de los días oscuros, del jardín donde fue abandonada y de la madrastra que le había causado tanto sufrimiento, siempre estarían presentes. Pero Lucía ahora sabía que su padre estaba allí para protegerla, y esto la hacía sentir más fuerte cada día. El cambio en sus vidas era, en cierto modo, un reflejo de lo que había sucedido en el jardín. Así como las flores florecieron donde antes no las había, Lucía comenzó a florecer en su nueva realidad, con un padre a su lado y el amor de una madre adoptiva en la forma de María. Mientras tanto, Sofía, la mujer otrora poderosa y manipuladora, continuaba su caída. Expuesta al mundo, sin nada más que vergüenza, intentó resurgir, pero la sociedad se negó a aceptarla. La humillación pública fue su única recompensa. Se acabaron los lujos, la vida fácil y la ilusión de poder. Fue relegada a los márgenes de la sociedad, obligada a vivir como una mujer común y corriente, una criada en un hotel de pueblo, donde nadie sabía quién era en realidad. Sus intentos por cambiar su situación fueron inútiles. Nadie estaba dispuesto a ayudarla,
y las conexiones que había forjado con hombres poderosos se desvanecieron como el humo. Lo que creía que sería un camino hacia el progreso, a costa de la dignidad y la infancia de una niña, terminó en la ruina absoluta. Mirando hacia atrás, Sofía supo que había perdido la oportunidad de cambiar su vida. Se había convertido en una sombra de lo que era, y a nadie le importaba. Su vida ahora estaría marcada por las decisiones que tomó, decisiones que la separaron de todo lo que una vez tuvo. Con el tiempo, las vidas de Alejandro y Lucía se estabilizaron, pero el impacto de la experiencia nunca desapareció por completo. El dolor y el trauma, aunque menos intensos, seguían presentes, como cicatrices silenciosas que a veces afloraban en momentos inesperados. Pero ambos sabían que se habían liberado de las cadenas del pasado. Alejandro, quien antaño viajaba sin descanso, ahora pasaba sus días al lado de Lucía, inmerso en su vida, en las tareas cotidianas, las conversaciones sencillas y los momentos de ocio para los que antes no tenía tiempo. Comprendió que, para su hija, lo que realmente importaba no era el dinero ni el estatus, sino la seguridad, el amor y la presencia. Lucía, a su vez, también creció. Cada día se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Se entregó al cuidado de Alejandro, quien ahora la veía no como una niña frágil, sino como alguien capaz de superar cualquier desafío. Cuando reía, era una risa llena de esperanza, sin rastro del miedo que la atormentaba. El jardín, que una vez representó el sufrimiento, era ahora el lugar donde jugaba con sus amigos y donde padre e hija pasaban horas cuidando las flores que habían plantado, y juntos. Ese espacio, transformado en símbolo de recuperación y esperanza, también reflejaba lo que sucedía en su interior. El vestido amarillo de Lucía, que adoraba, ya no cargaba con el peso del dolor, sino con el resplandor de la renovación. Se había liberado del ciclo del sufrimiento y ahora tenía la oportunidad de seguir adelante. Aunque el pasado jamás podría borrarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. No la definirían los horrores que había vivido, sino la fuerza que encontró en sí misma y en el amor incondicional de su padre. Y Alejandro, al ver sonreír a su hija, comprendió que su misión ahora era una sola: asegurar que Lucía nunca más sintiera el abandono y el dolor que había sufrido. Por fin había sabido lo que realmente importaba. Con el paso de los meses, Alejandro y Lucía empezaron a ver el futuro con nuevos ojos. Su rutina, antes marcada por la presión constante del trabajo y la ausencia de su padre, se convirtió en un espacio de tranquilidad y confianza. Lucía, que ya había dejado atrás los miedos del pasado, volvió a creer en la felicidad. Se permitió soñar con el futuro, jugar con otros niños y vivir una vida alegre, libre de los fantasmas que la atormentaban. Alejandro, por su parte, estaba orgulloso de la fortaleza de su hija, pero también sabía que él mismo se había transformado. Ahora comprendía que la vida no se trataba solo de lograr grandes cosas, sino de proteger, estar presente y cuidar a quienes amamos. Cada gesto suyo estaba más dedicado a Lucía, quien era su razón de vivir. Poco a poco reconstruyeron su vínculo roto, y la casa, antes un lugar de sufrimiento, ahora se llenaba de risas y momentos compartidos. Cada comida, cada conversación, cada simple actividad juntos se vivía con una nueva intensidad, un profundo agradecimiento por la oportunidad que tenían de empezar de nuevo. A medida que Lucía y Alejandro volvían a la normalidad, algo más profundo se cernía en sus corazones: gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Si bien sabían que el pasado jamás se borraría, la verdad era que el presente ahora era suyo y el futuro estaba en sus manos. Lucía, con los ojos brillantes de esperanza, ya no se veía como la niña frágil que una vez fue. Era fuerte,
resiliente y sobre todo, amada. Alejandro sabía que el mejor regalo que podía darle era amor constante e incondicional, algo que finalmente había aprendido a dar. Eran libres. El peso de la culpa que una vez cargó fue reemplazado por una sensación de justicia que ahora poco a poco sanaba las heridas. El trauma de Lucía no desaparecería por completo, pero había aprendido a enfrentar sus demonios con valentía. Y su padre, a su lado, se había convertido en su mayor apoyo, su roca, alguien que nunca la dejaría caer. Con el paso del tiempo, la relación entre Alejandro y Lucía se fortaleció. El padre, antes distante, absorto en su trabajo y sus viajes, ahora estaba presente, siempre al lado de Lucía en cada pequeña victoria. Compartían momentos sencillos pero significativos, desayunos juntos, juegos en el jardín y largas conversaciones sobre cualquier tema que surgiera. Lucía, que antes se escondía en un rincón de la casa, ahora corría libremente por los espacios que antes la habían visto aislada. Su confianza se reflejaba en su sonrisa. Ahora sabía que era capaz de superar cualquier obstáculo. En el fondo, Alejandro sabía que, incluso después de todo el dolor, el mayor regalo era ver crecer a su hija, llena de vida y esperanza. Él también se redescubrió a su lado. Los valores de cuidar, proteger y amar incondicionalmente ahora ocupaban un lugar central en su vida. El exitoso empresario que solo se preocupaba por los números y las ganancias se había transformado en un padre devoto, alguien que comprendía que la verdadera riqueza reside en los momentos sencillos y significativos con quienes amamos. María, la criada que se convirtió en una segunda madre para Lucía, también encontró su lugar en la nueva rutina del hogar. Su presencia, que siempre había sido discreta, ahora se convirtió en una parte fundamental de la nueva dinámica familiar. Con el tiempo, María no solo cuidó de Lucía como una madre debe, sino que también ayudó a sanar las heridas de la niña, ofreciéndole el amor, el cuidado y la atención que Lucía nunca había recibido. Su relación floreció y María se convirtió en la figura materna que Lucía necesitaba para seguir adelante. Alejandro, siempre agradecido por todo lo que María había hecho, sabía que su hija no tendría la oportunidad de ser quien era sin ella. Juntos, los tres construyeron una nueva vida, basada en el respeto, el cariño y la sanación mutua. Con cada día, el amor de Alejandro por su hija y María crecía, y Lucía se sentía cada vez más segura en el lugar que ahora llamaba hogar. El dolor del pasado había dado paso a una nueva realidad, una realidad de superación de obstáculos, donde cada nuevo amanecer era una oportunidad para comenzar de nuevo. Con el tiempo, el trauma de Lucía se volvió más manejable. Las noches de sueño tranquilo y los días sin el peso constante del miedo finalmente se hicieron realidad. Comenzó a permitirse soñar, a jugar con otros niños sin preocuparse por el aislamiento, a volver a ser una niña con las preocupaciones típicas de la infancia. Quizás no se dio cuenta de lo milagrosa que fue su recuperación, pero Alejandro, cada vez más enamorado de su hija, sabía que no solo había sobrevivido, sino que ahora comenzaba a florecer de nuevo. La vida ahora parecía una página en blanco, lista para ser escrita. El dolor aún persistía, pero el amor de Alejandro por Lucía y el apoyo de María hicieron que la niña viera la vida de otra manera. El jardín, que había sido un lugar de dolor, ahora se convirtió en un símbolo de su recuperación. Allí, Lucía aprendió que, por profundas que fueran las heridas, podían sanar, y el espacio, que antes había sido de sufrimiento, ahora era un lugar de alegría y esperanza. Alejandro, por su parte, encontró paz en un propósito que trascendía los negocios. Ya no le importaban tanto las ganancias materiales, sino lo que podía ofrecerle a su hija.
El hombre que una vez vivió para los números y los viajes, ahora estaba allí, día tras día, al lado de Lucía, ayudándola a sanar las heridas invisibles que cargaba. El amor y la seguridad que él le ofrecía se convirtieron en todo lo que necesitaba para recuperarse. No había más negocios en el horizonte, ni más vuelos internacionales. Para Alejandro, su mayor inversión ahora era la felicidad y el bienestar de su hija. Sabía que, de no ser por sus acciones, Lucía seguiría perdida, quizás aislada en el jardín entre el dolor y el abandono. Pero ahora tenía una nueva oportunidad. Reconstruirse no sería fácil, pero estaba sucediendo. Lo que habían pasado los había unido irrevocablemente, y este amor incondicional se convirtió en la base de la nueva vida que estaban construyendo. Aunque el dolor del pasado nunca se borraría por completo, tanto Alejandro como Lucía comenzaban a comprender que el verdadero sentido de la vida residía en lo que construían juntos cada día. Para Lucía, el amor de su padre era la base de todo. Él le mostró por primera vez el valor de la confianza, la importancia de la seguridad emocional y sobre todo la certeza de que nunca más tendría que enfrentarse al mundo sola. La niña que antes temía al futuro, ahora sonreía con la misma espontaneidad que cualquier niña de su edad. Momentos sencillos, como correr en el jardín o ver una película con su padre, se volvían preciosos. Alejandro no se cansaba de repetir que, por encima de todo, lo que más deseaba era que Lucía fuera feliz y que su felicidad ya no dependía de su carrera ni del lujo que alguna vez creyó que era la respuesta a todo. Ahora sabía que el amor y el cariño eran los mayores tesoros que podía ofrecer. Pasó el tiempo, y la casa de Alejandro y Lucía se convirtió en un verdadero hogar. Un hogar donde el dolor del pasado se transformaba en aprendizaje, donde la superación y la redención coexistían con el amor, que era el centro de todo. Alejandro sabía que la verdadera sanación ocurría cada día, en la sonrisa de Lucía, en la mirada serena de María y sobre todo en el equilibrio que finalmente había encontrado en su vida. La sensación de haber rescatado a su hija de un abismo era un peso que llevaría por siempre, pero también era una insignia de honor. Lucía ya no era la niña frágil que había encontrado en la calle, sino una joven llena de vida y esperanza por lo que le deparaba el futuro. Y Alejandro, a pesar de sentir las cicatrices de la batalla que había librado, sabía que su lucha había valido la pena. El amor que ahora le daba a su hija era la recompensa, el único premio que realmente importaba. Al mirar atrás, Alejandro sintió una mezcla de dolor y gratitud. El dolor de saber que su hija había sufrido tanto y la gratitud por haber logrado rescatar a Lucía, al menos antes de que fuera demasiado tarde. El trauma, aunque nunca desapareció del todo, se había transformado. Cada sonrisa de Lucía era una victoria, un recordatorio de que, por devastador que fuera el pasado, el futuro aún ofrecía la oportunidad de nuevos comienzos. Con cada día que pasaba, se sentía cada vez más cerca de la verdadera paz. El peso de la culpa que había cargado durante años parecía disminuir, reemplazado por la certeza de haber hecho lo correcto, de haber sido un verdadero padre, algo que nunca antes había sido. Los viajes, los negocios, las conferencias y los contratos, todo esto ya no tenía el mismo peso para Alejandro. Lo que realmente importaba era la felicidad y el bienestar de Lucía. Ya no le importaba lo que pensaran los demás, y su verdadera misión ahora estaba clara: criar a su hija con fuerza, con la certeza de que la vida sería lo que ella hiciera de ella. Lucía, por su parte, también empezó a ver la vida de otra manera. Aunque aún cargaba con las cicatrices de lo vivido, no permitió que definieran quién era ni quién sería.
Aprendió de su padre la importancia de la resiliencia, la valentía para afrontar los retos y sobre todo el valor del amor y la protección que siempre la habían rodeado, aunque fuera en silencio. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero también sabía que no tenía por qué ser el final de su historia. Cada día se volvía más independiente, más segura de sí misma y más agradecida por la nueva oportunidad que se le presentaba. El vestido amarillo que siempre llevaba, ahora más desgastado, por el tiempo seguía siendo un símbolo de su viaje, de una infancia robada a una adolescencia llena de promesas. Lucía sabía que podía seguir adelante y que el amor de Alejandro sería su fundamento para todo lo que se le presentara. Su padre, el hombre al que una vez temió por su distanciamiento y ausencia, era ahora su héroe, alguien que sabía que protegería su felicidad hasta el fin de los tiempos. Con el tiempo, las vidas de Alejandro y Lucía continuaron, pero de una manera completamente diferente a la que habían imaginado antes de la tormenta que enfrentaron. La justicia, aunque dura e implacable, les dio a ambos la sensación de que el mundo aún podía ser justo. La venganza de Alejandro contra Sofía no solo era una cuestión de retribución, sino también una forma de liberarse del peso de todo lo que la mujer les había hecho a él y a su hija. Ver la caída de Sofía, su humillación pública, su aislamiento y la pérdida de todo lo que creía suyo, fue como cerrar un ciclo de dolor que había durado tanto tiempo. Alejandro sabía que al exponer a todos los involucrados, no solo estaba castigando a Sofía, sino que también le estaba dando a Lucía lo que siempre había necesitado: la libertad de vivir sin miedo, sin las mentiras y el abuso que la habían marcado. Ya no necesitaba mirar atrás ni preguntarse si había hecho lo suficiente. Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Ahora el único enfoque era seguir adelante. Lucía, por su parte, comenzó a comprender la magnitud de lo sucedido. Aunque su vida seguía marcada por el trauma, empezó a comprender que superar el dolor no provenía de la ausencia de dolor, sino de cómo respondía a él. Cada día que pasaba, se sentía más empoderada, más segura. El pasado, aunque seguía siendo parte de su historia, ya no la definía. Se convirtió en una joven llena de sueños, con la mirada puesta en un futuro de oportunidades, lejos de las sombras de lo que había vivido. Sabía que su padre había sido el mayor defensor de su vida y con él a su lado nunca volvería a sentirse sola. A cada paso, Lucía sabía que su camino sería difícil, pero confiaba en que, con el amor de Alejandro y la nueva vida que estaban creando, podría superar cualquier obstáculo. Y con cada nuevo día, el jardín florecía más, como una metáfora de su propia reconstrucción. El hogar de Alejandro y Lucía, una vez un reflejo de frío lujo y distancia emocional, ahora era el hogar de una familia que, a pesar de todo, encontró la verdadera felicidad en la unidad y el amor. El ambiente, una vez marcado por la soledad y las mentiras, ahora estaba lleno de luz, risas y cariño. María, siempre al lado de Lucía, se convirtió en una presencia constante y acogedora. Se convirtió en una figura fundamental en la vida de Lucía, ofreciendo no solo el cariño de una madre, sino también la estabilidad emocional que la niña necesitaba para sentirse segura. María se dedicó de todo corazón, no solo a cuidar de Lucía, sino también a ayudar a Alejandro a navegar los desafíos de ser un padre devoto y presente. Juntos, los tres construyeron un hogar lleno de significado, donde cada acto de amor era una pequeña victoria contra el sufrimiento del pasado. Las cicatrices seguían allí, pero cada día se desvanecían más a la luz de lo que estaban creando. Lucía, ahora una niña llena de energía y curiosidad, amaba explorar su nuevo hogar. El jardín,
que antes había representado un lugar de sufrimiento y abandono, ahora era su refugio, donde pasaba horas jugando con su padre y María, plantando nuevas flores y árboles. Aprendió sobre la naturaleza, la vida y cómo podía transformar su propio destino, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. Comenzó a participar en actividades que la hacían sonreír, como dibujar, pintar y hacer amigos en la escuela. Alejandro, al ver a su hija crecer y reconstruirse, sintió un orgullo indescriptible. Sabía que era fuerte y resiliente, que se había convertido en alguien capaz de enfrentar el mundo de frente. Cada sonrisa de Lucía era un recordatorio de que la vida, aunque difícil, siempre ofrece una segunda oportunidad y que con amor, dedicación y valentía es posible reconstruir incluso lo que parecía imposible. El tiempo pasó y con cada día que pasaba, la casa de Alejandro y Lucía se convirtió en algo más que un lugar para vivir. Era un símbolo de lo que habían logrado juntos. Con cada nuevo amanecer, Alejandro y Lucía se sorprendían de lo mucho que podían crecer y aprender. Alejandro, una vez absorbido por el trabajo, descubrió la belleza de estar presente, de compartir las pequeñas victorias cotidianas de su hija. Comenzó a preocuparse más por las pequeñas cosas, como el brillo en los ojos de Lucía cuando le mostraba su dibujo o su alegría al correr por el jardín con María. Para Lucía, la confianza que sentía al tener a su padre a su lado en todo momento era la mayor recompensa. Sabía que, sin importar lo difícil que fuera el pasado, tenía al mejor padre del mundo a su lado. Las sombras del trauma aún se cernían grandes de vez en cuando, pero Lucía ahora tenía las herramientas y el apoyo para enfrentarlas. El amor de Alejandro era el escudo que la protegía. Alejandro y Lucía se convirtieron en un equipo invencible. Cuando el dolor del pasado empezó a invadirlo, se fortalecieron mutuamente. Él como un padre dedicado y ella como una hija resiliente, aprendieron a sobrellevar los altibajos de la vida. El hogar, que antes parecía frío e impersonal, ahora se llenaba de calidez humana. El amor y la complicidad que nacieron entre ellos se convirtieron en los cimientos sobre los que continuaron construyendo sus vidas. Alejandro sabía que, aunque el sufrimiento había sido grande, había aprendido algo fundamental. El verdadero valor de la vida no reside en las posesiones, el estatus, ni los viajes internacionales, sino en lo que construimos con las personas que amamos y que nos aman a cambio. Lucía, con el tiempo, se convirtió en una joven capaz de enfrentar el mundo con valentía. Sabía que, con el amor incondicional de su padre, el futuro estaba ante ella, lleno de posibilidades. El jardín, donde todo comenzó, ahora florecía, al igual que Lucía, quien una vez más soñaba con el futuro, libre del peso del pasado. El camino de superación de Alejandro y Lucía no solo los unió, sino que los transformó profundamente. Alejandro, quien antes vivía en un mundo de apariencias y poder, ahora veía las cosas de otra manera. Sabía que lo rodeaba una sociedad que a menudo ocultaba sus defectos bajo el manto del éxito y la apariencia, pero que, en el fondo, era igualmente vulnerable. El escándalo que involucraba a Sofía y a los poderosos hombres expuesto al público no solo fue una venganza, sino también un reflejo de la hipocresía y la corrupción que a menudo permean las altas esferas. Alejandro, al ser el agente de transformación de su hija, también se transformó. Pasó de ser un simple empresario millonario a un hombre de 1900 valores, un hombre que luchaba por la justicia y la protección de su familia a cualquier precio. Empezó a ver la vida con más humildad, sin los lujos ni los excesos que antes le parecían esenciales. Y con el tiempo,
empezó a preocuparse más por quienes lo rodeaban, por las pequeñas cosas que realmente importan. Lucía, ya mayor, sabía que el camino de superación nunca terminaría, pero estaba más preparada para afrontar lo que viniera. Su infancia estuvo marcada por las cicatrices, pero también por el amor, la recuperación y la valentía. Creció con la certeza de que pasara lo que pasara, podría superar cualquier desafío. Su relación con su padre fue única e inquebrantable. Aprendió de él la importancia de la integridad y el compromiso con lo correcto. Y mirando hacia el futuro, Lucía ya no veía un camino de dolor y soledad, sino uno lleno de esperanza y posibilidades. El jardín, que una vez representó el sufrimiento, era ahora un símbolo de su renacimiento, un lugar donde las flores florecían como recordatorio de que por difícil que haya sido el pasado, la vida siempre tiene una forma de darnos una nueva oportunidad. Al mirar atrás, Alejandro supo que había cambiado por completo, no solo como empresario, sino como hombre y padre. Antes, buscaba la felicidad y el éxito en lo externo, creyendo que el trabajo incansable y la acumulación de bienes materiales eran la clave para un futuro seguro. Pero al ver a su hija reconstruirse, comprendió que la verdadera felicidad residía en los momentos sencillos y sinceros, en los gestos de amor y cariño. Se sentía pleno al estar al lado de Lucía, al ser su refugio, al ayudarla a recuperar la confianza en la vida. Ya no le interesaba evadirse de la realidad a través del trabajo, sino vivir el presente, disfrutar cada momento con ella. La casa, antes vacía de significado, ahora era un reflejo del nuevo comienzo que se habían dado el uno al otro. Lucía, ahora con un futuro más claro y libre de los fantasmas que la habían atormentado durante tanto tiempo, se sentía más preparada para los desafíos que la vida pudiera traer. Era consciente de las cicatrices que permanecerían, pero también sabía que el dolor no la definiría. Había aprendido a gestionar sus propias emociones, a ver el mundo con nuevos ojos y a creer verdaderamente que era capaz de ser feliz. Con Alejandro a su lado, estaba segura de que podría lograr lo que quisiera, pero más importante aún, que sería amada y protegida en cada paso del camino. El jardín, donde tanto sufrimiento había experimentado, ahora se convirtió en el símbolo de su renacimiento. Ella y Alejandro cultivaban allí no solo flores, sino también recuerdos de superación, de un amor incondicional que los había fortalecido y los había traído hasta aquí. Su doloroso pasado ya no era una sentencia, sino parte de una historia que ahora concluía con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Mientras Lucía y Alejandro plantaban las últimas flores del jardín, una profunda sensación de paz los invadió. Lo que una vez fue un lugar de dolor y aislamiento se había convertido en un lugar de sanación y esperanza. Lucía miró el jardín y sintió que cada flor representaba una nueva oportunidad que le había sido dada, no solo para crecer, sino para vivir sin miedo. Alejandro, a su lado, sintió que había cumplido su misión. Había fracasado en muchas cosas en el pasado, pero ahora sabía que ya había hecho suficiente. Se había entregado en cuerpo y alma a su hija, y con eso se entregó a la verdadera felicidad. El mundo exterior, con sus convenciones y apariencias, ya no le impresionaba. Tenía lo que realmente importaba: su hija, su paz y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así, con las flores floreciendo a su alrededor, con la confianza de Lucía renovándose cada día, Alejandro y su hija siguieron adelante. Sabían que la vida aún tendría sus desafíos, pero estaban listos para afrontarlos juntos. El pasado, que una vez los había atormentado, ahora era solo un recuerdo lejano, borrado por la luz del presente.
El futuro, lleno de posibilidades, se extendía ante ellos, y juntos, Alejandro y Lucía estaban listos para vivirlo, con valentía, con amor y con la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre estarían el uno al otro.